Bueno, ha dicho la máquina que recording in progress, que quiere decir que está grabando. Y ahora que está grabando, queda grabado que está grabando porque todos estáis de acuerdo o al menos no habéis manifestado oposición. ¿Vale? Bueno, como decíamos antes, nuestro objetivo hoy es hacer una presentación en la que hablemos sobre las cuestiones básicas relacionadas con la contratación pública. La presentación, el PowerPoint que está preparado es más denso, no daba para 35, 45 minutos que me gustaría hablar antes de que os pudierais desmayar. Es un poco más denso, saltaremos muchas cosas sobre la marcha, pero después lo tendréis a vuestra disposición. En general, todo lo que tiene que ver con la licitación pública, con las contrataciones, es muy denso. Cualquier curso estándar online es de 50 horas, aunque los e-learning suelen mentir con las horas, 50 horas en realidad son 8 o 9, queramos o no. Nosotros hemos hecho uno hace poco con la cámara en Tomelloso y fueron 30 horas de sesiones. Ya nos digo los másters que hemos hecho nosotros que están entre 150 y 300. Bueno, vamos a intentar ir al grano. Tenéis niveles distintos, algunos habéis contratado con la administración, otros no habéis contratado nunca, pues también iremos atendiendo a todas las cuestiones que haya, tanto de los que estáis al otro lado de las pantallas como de la gente que ha venido y está con nosotros disfrutando de un desayuno estupendo proveído por nuestra socia de Inigual y que está riquísimo. Probablemente algunos podáis apagar la pantalla y venir hasta aquí antes de que acabe la sesión. Bueno, ¿por qué queremos hablar de contratación pública? Es algo que de manera recurrente tendríamos que hablar todos como empresarios, porque la contratación pública supone en torno al 11% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Entonces es una oportunidad de negocio que está ahí y está ahí para cualquier tipo de actividad económica. El conjunto de las administraciones, general del Estado, autonomías, entidades locales y después otros órganos públicos que no son administraciones en sentido estricto, pero también se someten a este tipo de normativa. Pensemos en la universidad, pensemos en las mutuas de la seguridad social, AENA, ADIF, Renfe, muchísimo, todo tipo de todo este entramado público que tenemos en el país tiene que contratar. Casi nada, casi ninguna actividad la prestan directamente por sus propios medios. Las estructuras de la administración es la estructura burocrática que hace que más o menos todo funcione, pero la prestacional lo suelen hacer a través de terceros. Tenemos excepciones, los policías, los jueces, los médicos, pero el conjunto de lo que las actividades que llevan a cabo las suelen llevar a cabo a través de empresas y por supuesto necesitan recibir servicios, ¿no? Las administraciones, los arquitectos que están dentro del ayuntamiento no suelen hacer los proyectos de obra, lo que hacen es controlar los proyectos de obras que les hacen otros a los que contratan. Y así puede pasar en cualquiera de los servicios que os podéis imaginar. Este es el motivo por el que no podemos desdeñar el participar o el tener nuestra mente puesta en la posibilidad de la contratación pública. Hay otras empresas que por su propia naturaleza su target principal es la contratación pública. Evidentemente las empresas, las contratistas de obra pública, va a ser su target, ¿no? Pero cualquiera de nosotros puede encontrar en el ámbito de la contratación una nueva oportunidad de negocio y en algo que es muy interesante, porque es un contratante que está sometido a unas reglas. No es como el viandante que para entrar en una tienda pues tiene una necesidad y entra en la primera que tiene o siempre va a la misma porque se ha acostumbrado. Al final, en la mayor parte de su contratación, la administración tiene que hacer una convocatoria para que todo el mundo presente una oferta y pueda competir. De eso es de lo que tratamos de hablar, ¿no? Bueno, aquí tenemos planteamiento de unos números, como veis, sobre todo el que indicaba antes, el del 11% del PIB en el año 2020, como la mayor parte de la contratación está vinculada a contratos con pymes. Recordad que el concepto de pymes son empresas de menos de 250 trabajadores. Pues teníamos que buscar cuáles son las de micropymes para a lo mejor estar un poco más cómodos. Pero bueno, sigue siendo un elemento interesante.
Bueno, para contratar o cómo plantear una sesión como la de hoy, yo quería hablar mucho del contexto, del escenario en el que se realiza la contratación, o alguien que quiere contratar, qué es lo que debe conocer. En cierta forma es como un partido de fútbol. Cuando yo os hablo ahí de la plataforma de contratación y del ROLECE, es el registro oficial de licitadores de contratos del sector público, es un poco como hablar de la autorización que pueda tener un jugador, un equipo de fútbol para poder participar en una competición y cuál es el sitio donde va a competir. Después hablaremos de cómo se realiza la contratación, de cuáles son el contenido de los pliegos y cómo se desenvuelve un concurso. Eso es un poco como las reglas del partido de fútbol en sí mismo. Y después ya tendríamos lo siguiente, que es que una vez se gana el partido de fútbol, pues en qué consiste que te den la medalla, que eso da para otra sesión muy intensa, porque que te den la medalla es que tú eres el encargado de hacer algo para la administración y eso da pie también a muchas vicisitudes, a muchos problemas, ¿no? Pero ese es un poco el contexto bajo el que desarrollaremos la sesión de hoy. ¿Por qué hablamos de las plataformas de contratación? Porque las distintas entidades públicas, y la que importa es la del sector público, la plataforma del Estado, han generado un portal en el que se realiza la publicidad de todos los expedientes de contratación pública que ellos realizan. Y a través de esa plataforma, además de hacer la publicidad, es a través camino, la puerta por la que nosotros vamos a introducir nuestra oferta. Estoy hablando en la mayor parte de los supuestos. Todavía hay algún supuesto en el que administraciones que no se han digitalizado lo suficiente siguen realizando concursos donde la presentación es en papel. Administraciones pequeñas que no son capaces de tener todo bien regulado, como por ejemplo el Ayuntamiento de Ciudad Real. Pero bueno, estas son cosas de nuestra ciudad que le vamos a hacer. Pero por lo general, casi todas las administraciones van a actuar a través de procedimientos electrónicos. Ese fue uno de los grandes elementos innovadores de la última ley de contratación, la ley 9/2017, y usarán la plataforma de contratación del Estado o alguna de las plataformas que puedan tener de manera individual. Ha habido este año precisamente una sentencia del Tribunal Constitucional que va a hacer que volvamos a tener disparidad de plataformas. Todo se estaba centralizando en la plataforma de contratación del Estado, pero bueno, pues estas cosas de nuestro Estado autonómico mal entendido, pues eso parece que va en contra de nuestro sistema de repartos y tendremos que volver a tener varias plataformas. Eso lo iremos viendo al año del 2022. A ver, todos estos problemas tienen una solución y es contratar un servicio que te haga el seguimiento de las licitaciones, que no son 30 euros al mes. Hay varias páginas y si uno... Lo digo a efectos de estar pendiente de las licitaciones que pueden salir y que son interesantes para nosotros. Y después hay que usar cada plataforma a efectos de incorporar las ofertas. Pero bueno, tenéis que conocer que esto funciona y sobre todo yo creo que en la que hay que trastear, saber que hay que manejar es la plataforma de contratación del sector público. ¿Vale? Una plataforma que está tenemos donde está regulado, se están los perfiles de contratante de los distintos órganos de contratación. Una de las administraciones describe por un lado cómo es, quién toma las decisiones y después van colgando los distintos expedientes y lo que necesitamos es tener internet. Y bueno, hay que darse de alta en el sistema, claro. Porque si te das de alta en el sistema, pues puede entrar cualquiera. Hay una parte completamente pública, pero a la hora de incorporar una oferta en un expediente que está abierto, pues tienes que estar dado de alta con tu certificado electrónico, etc. Bueno, distintos beneficios que puede tener la plataforma de contratación. Mirad, a ver si nuestro sistema nos lo deja. Voy a intentar entrar en la web de la plataforma. Ahora estoy improvisando, entonces veis la plataforma de contratación, ¿no? Sí. Los que estáis al otro lado, es que no os veo.
Bueno, doy por supuesto que decís que sí, aquí lo ve todo el mundo. Esta es la plataforma de contratación del Estado. Estos 5 grandes ítems del principio son los accesos directos a últimas licitaciones, publicaciones, perfiles de contratante de cada una de las distintas administraciones que hay. Este sería nuestro acceso como empresas y este el acceso que tendrían desde las distintas administraciones, ayuntamientos, para dar de alta las licitaciones o para hacer el resto de operaciones que hacen ellos. Para que tengáis simplemente un ejemplo. A ver. Sí, lo vemos. ¿Está funcionando? Así es como aparecen, he dado al botón de las últimas licitaciones, no una búsqueda, que podría hacer una búsqueda, tal cual. Entramos en un expediente y así es como aparecen las referencias de una licitación, la plataforma de contratación. Y aquí, a partir de aquí, estarían todas las publicaciones del histórico de la contratación. En este caso es un anuncio, no estarán los pliegos. Descargamos el PDF. Cuando quiera descargar, un color amarillo, azul y blanco, el anuncio habitual, que este es el formato genérico que saca, ¿no? Vale. En este caso solo es un anuncio con los datos clave, aparecen algunos resumidos, algunos de los criterios de adjudicación, etc. A ver, perdonad, que como tenemos muchos botones, no me puedo mover. Habrá otras, aquí solo estaba el anuncio de licitación, por lo general aquí tendremos también los pliegos, que es el documento importante. Bueno, aquí tenemos también de qué hablamos, el anuncio de adjudicación, o sea, a quién se lo han dado, formalización, que se ha firmado el contrato. Aquí tenemos como último anuncio de unos pliegos. Bueno, no quiero que lo veáis otra vez. En este caso, es una licitación de la Universidad de Cádiz. Y aquí incluso tenemos los pliegos, ¿no? Y cuando se colgaron, todo el histórico. Si picamos en el PDF, en el HTML, en el que queramos, pues ya nos sale el mismo tipo de documento que antes. Y aquí en estos enlaces tendríamos la documentación clave que sea para nosotros, que es la de los pliegos y otro tipo de documentos. ¿Vale? Sobre eso hablaremos más adelante. Pero sí que quería que veáis en primer lugar de qué hablamos cuando hablamos de la plataforma, dónde está y lo que hay. Hay otro apartado que hemos visto antes, que era el de búsqueda. Se puede buscar, por ejemplo, esperad, que a lo mejor me he ido muy rápido. Yo aquí podría usar esto para localizar un perfil de contratante y ver todas las publicaciones que pueda tener. Por ejemplo, Ciudad Real. A ver, alguno de las salas. ¿Qué ayuntamiento queréis que miremos? Venga, de Ciudad Real. Sí. ¿De Ciudad Real? Sí. Sí, ahora me meto en Ciudad Real. Podría elegir los distintos órganos de contratación que hay, que aparecen ahí, Junta de Gobierno, Rectora y demás. El INPEFE. Hemos llegado tarde. Vale. Tenemos 17 licitaciones abiertas. Y bueno, aquí me sale el perfil del contratante, donde están todos los datos, el botón de documentos, que no tienen nada, y el que nos interesa, que es el de licitaciones. ¿Vale? Aquí tenemos todo un listado de los distintos contratos que han salido. ¿Vale? Algunos y en la situación en la que están. Por ejemplo, ¿veis esta asistencia letrada? Pues nosotros nos hemos presentado. Igual suena la flauta, porque es un contrato que estaba muy mal hecho, pero de eso hablaremos más el por qué ese pliego estaba mal hecho. ¿Vale? Y así es como uno puede localizar documentación. Después, en el apartado de empresas, esa propia web permite hacerte avisos a ti mismo. Si entrarías en empresas, te creas una ID, te creas una contraseña y puedes entrar en aquellas licitaciones en las que tú seas parte.
No. Está conmigo del despacho Soraya, que es nuestra Soraya, luego cambia la responsable clave. de protección de datos y negocios tecnológicos en el despacho, y ahora mismo le está entrando una úlcera de estómago por lo que estoy haciendo. Bueno, mis licitaciones. Bueno, yo tendría en el apartado de suscripciones, podría hacer los avisos, y en mis licitaciones, aquí tengo una que no es mía, en realidad yo estoy firmando por un tema de un cliente, y aquí podría tener pues todo el histórico. Ya a nivel personal casi todo acaba siendo público, pero estas son las comunicaciones personales que me van entrando en este concurso. Y antes hubiera usado esta parte para meter mi oferta. Ya metí la oferta en su momento, bueno, en este caso la oferta del cliente, y por eso estamos por aquí. ¿Vale? Yo tengo una duda en las suscripciones. O Sí. al final, No, si quieres lo vamos hablando ahora. en las suscripciones yo tengo varios códigos metidos para que me llegue un email para que me avise, pero me llega un email enorme con con las publicadas, las de evaluación, las ya adjudicadas, o sea, y es imposible, o sea, me dedico todos los días A discriminar. claro. Y he hecho una consulta porque se puede hacer una consulta y me dicen que no hay otra cosa, no se puede hacer. ¿Qué es lo que hay, no? ¿Qué es lo No que se hay? puede discriminar más. No, pero es que es un email enorme todos los días. Y tienes que ir uno por uno. Y claro, y muchas veces ni siquiera te ponen de lo que es y te tienes que meter en el pliego para enterarte de lo que es. Hombre, ahí, o que te baje en PDF y tengas tu truco con el control F para localizar lo que tú quieres. Sí, en el email también lo puedes hacer. Claro, El en buscar. el email. Y la otra es, y Pero- con respecto a la utilidad que te da, te puede llegar a merecer más la pena. Si la suscripción no es Sí. buena, Sí. hacer la suscripción con un servicio de nosotros con el que estamos, ya te digo, yo creo que son 30 euros al mes, me parece, el que nosotros usamos. Al final es redundante, lo tenemos por los dos lados, porque Yo también seguimos por también aquí. lo tengo por los dos, pero- El de la empresa falla a veces, o algo se le escapa, Sí. siempre, nadie es No es perfecto. completamente Sí, a mí me perfecto. pasa que se le escapa alguno y por eso tengo la suscripción. Entonces, me tengo que dedicar tiempo. Bueno, volvemos a la presentación. Esto es la plataforma de contratación y esta es una herramienta con la que nosotros trabajamos. Y si queremos contratar con la administración, pues tenemos que manejarnos con ella. Bueno, pues no, nosotros esto lo hacemos para muchos clientes, pero quizás para clientes más ocasionales. Si vosotros vais a tener una habitualidad en el trabajo con la plataforma, esta herramienta es como conocer la sede electrónica de una administración, o sea, manejarse con eso es más normal, ¿vale? Bueno, en la plataforma, como os he dicho, están todos los órganos de contratación, toda esta información. Había un apartado antes, un botón, no sé si visteis cuando estábamos dentro del Ayuntamiento de Ciudad Real, de contratos menores. Contratos menores, por su naturaleza y por su tamaño, no hay concurso, no hay concurrencia. Es decir, son digitales en el sentido más estricto de la palabra, o sea, dedo, y esos trimestralmente se genera o se debería generar un informe en el que se cuelgan cuáles son los contratos menores que ha tenido la administración, que eso también permite controlar pues, si hay un determinado servicio que por su cuantía no se licita, pero que alguien está muy acostumbrado a tener los mismos proveedores, y eso sí que da pie a una presentación comercial, ¿no? Ya luego hablaremos de los contratos menores que tienen unas limitaciones temporales y de cuantía. Pues el otro elemento de estos previos a contratar, a tener en cuenta, es el registro oficial de licitadores, el ROLEFE. Decimos ROLEFE porque decir ROLEX es como que más complicado. Contratos del Estado, en vez de contratos del sector público, pero el nombre oficial es. Con este registro se plantea ante la administración cuáles son los datos que son precisos para acreditar que podemos contratar con la administración. Somos una empresa existente
inscrita en los registros que corresponden, registro mercantil, etcétera. Determinamos nuestro objeto social y damos incluso otra serie de valores que forman parte después de documentos que posteriormente hay que tener en consideración. Al principio, cuando estábamos con la legislación del 2007 y el refundido del 11, habían registros por cada una de las administraciones. Afortunadamente se han centralizado con esta decisión del ROLECE. A día de hoy sirve, aunque sí, hay todavía registros de otras entidades que después vuelcan sus datos en el ROLECE. ¿Quiere decir que si no estamos inscritos en el ROLECE no podemos participar en licitaciones? No. Lo que quiere decir es que nos ahorramos mucho tiempo si estamos inscritos en el ROLECE. Porque los que hemos llegado a vivir licitaciones en la normativa anterior, el sobre A, o sea, que decía qué empresa éramos, cuál era nuestro volumen de negocios, simplemente que podíamos participar en un concurso con la administración, el sobre A era así. Todo el histórico de escrituras, después de todo el histórico de escrituras, 2 o 3 copias de anualidades de contabilidad, no sé cuántos concursos, adjudicaciones, certificados, etcétera, etcétera. Y esto lo hemos reducido, o somos capaces de reducirlo, a un archivo informático en formato XML. Por eso es conveniente estar inscrito en el registro oficial de licitadores. Y después tenemos que tener en cuenta que hay un tipo de procedimientos, los procedimientos abiertos simplificados, que exigen que su tramitación sea completamente electrónica. Y eso nos lleva en una tramitación completamente electrónica, sí o sí, exigida por la ley, a tener que estar inscrito en el bueno, estos son algunos de los aspectos que nos da el registro, el certificado, fundamentalmente, con todos esos datos y que después usaremos en nuestras licitaciones y que nos permite rellenar el DEU, que es el Documento Europeo Único de Contratación. Esto es una obligación que viene de las directivas europeas. ¿Por qué? Porque toda nuestra legislación de contratación pública nace de las directivas europeas de contratación, que se piensa que para que se pueda tener un mercado único europeo, un mercado único de servicios en este caso, pues las normas tienen que ser homogéneas, no puede haber ningún tipo de discriminación, no solo entre los que participan en un concurso porque sí, sino entre los distintos operadores europeos, entre empresas europeas de los distintos países, y por eso se establecen unos parámetros comunes. Todas nuestras normas son muy parecidas y se establece este documento como uno a rellenar donde están todos los datos, está vinculado a lo que se rellena en el ROLECE, donde están todos nuestros datos como empresa. Así que el DEU, que es entre el DEU y la inscripción en el ROLECE, es lo que compone el tradicional sobre A, en el que antes decíamos quiénes éramos nosotros, ese que os decía que era enorme, pues ahora son el DEU junto con la inscripción en el ROLECE. Esos archivos suelen ser o deberían ser simplemente el sobre A. Rellenar el DEU es un poco largo de rellenar, hay un modelo que es un poco pesado, además las preguntas se nota que se las ha inventado un alemán o un noruego, porque no son unas preguntas que a nosotros a veces nos parezcan razonables. Es parecido a esas preguntas de cuando entras en Estados Unidos y te preguntan si tienes intención de atentar contra el presidente de los Estados Unidos. Pues algunas son de ese estilo, pero la gente se equivoca. De hecho, yo creo que nosotros el último recurso especial en materia de contratación que hemos hecho, el de Asturias, ha sido en relación con un cliente que entendió mal las preguntas del DEU, porque era su primera vez, y se lanzó a hacerlo, y donde entendió que tenía que decir sí, que era, además la pregunta era la de ¿se aplican las prohibiciones de contratar o algo así, no recuerdo cómo era, de la legislación nacional? Y él pensó, soy español, se aplicará. Lo que quiere decir la pregunta es si tú incurres en una prohibición de contratar. Entonces, cuando dijo sí, debía haber dicho no,
Y el órgano de contratación dice, como ya me ha reconocido que incurre en prohibición de contratar, le he hecho. Claro, pues eso, Y ese es nuestro tema, nuestro asunto. Hemos presentado el recurso con los argumentos muy bien trenzados por la Alicia, en este caso, que hizo magia con la argumentación jurídica, pero estamos a ver qué pasa. Bueno, pues por eso hay que tener cuidado en rellenar este documento y en ir actualizando periódicamente. ¿Vale? Bueno, este es el enlace con el que podéis entrar en el registro. Vaya, perdón. Y esta es toda la información que se puede llegar a inscribir. ¿Vale? Cuanto más información se incorpore, por supuesto, cotejando con los pliegos, veremos cuánto más estamos justificando respecto de lo que nos exigen. O sea, si tú estás inscrito en el ROLECE, pero en tu certificado del ROLECE no entra cuál es la cifra de volumen global de negocios, no puedes decir que como te ha dado el certificado del ROLECE en el sobre A, ya he justificado esa parte de la solvencia que tiene que ver con alcanzar un nivel específico de volumen global de negocios. Eso es hasta donde lleguemos. Hay un mínimo, el que tenemos en los asteriscos. Cuanto más tengamos y más actualizado, más serán los requisitos que iremos cumpliendo y menos documentación complementaria incorporaremos en el sobre. ¿Vale? Bueno, hay una tramitación que puede ser la simplificada o la ordinaria, pero no me detengo en ello porque si no, no vamos. Seguimos. Bueno, y pasamos a los tipos de contratación y procedimientos de adjudicación. Como os he dicho antes, toda esta documentación luego la convertimos la enviamos por correos, la entregamos a Alicia y os la hará llegar. Bueno, tipos de contratación y procedimientos. Mientras que en el mundo civil existe como tal una total libertad de pactos y por tanto libertad de contratos, en el Código Civil aparece el contrato de compraventa, el de arrendamiento y alguno más, pero se nos puede ocurrir cualquier tipo de contrato y de denominación para ellos. En el mundo de la contratación con el sector público tenemos un número cerrado, lo que se llaman contratos típicos, por eso son los tipos contractuales, ¿no? En la actualidad, desde que entró en vigor la ley de contratos del 2017, hablamos principalmente del contrato de obras, suministro, servicios y de los concesionales, concesión de obras y concesión de servicios. Y después tenemos pues, el contrato administrativo especial, que es como un cajón desastre para todo lo que no cabe claramente en lo anterior. Podríamos pensar, ¿y cómo decimos cómo distinguimos cada uno de estos contratos? Pues un contrato de obras es el que consiste en hacer una obra, de suministro en hacer un suministro, y de servicio en hacer un servicio. En realidad eso es lo que dice la ley, lo cual no está mal. Con las cabezas pensantes que tenemos en las Cortes, la definición de contratos de obras es aquel que consiste en ejecutar una obra. ¿Da lo mismo ser un tipo de contrato o ser otro tipo de contrato? Bueno, después hay regímenes distintos, tanto a la hora de los procesos de contratación, porque hay valores económicos distintos, como a la hora de la vida del contrato, porque también hay algunas especialidades en cuanto a sus distintos regímenes. Y bueno, lo cierto es que hay circunstancias dudosas, ¿no? Cuando se hace una autopista, estamos haciendo un contrato de obra. Están ejecutando una obra pública, ¿no? Pues no. Cuando se hace una autopista, estamos en el marco de una concesión de obras. Que es la diferencia entre la obra y la concesión de obras es que se hace una obra y se permite al que hace la obra explotarla y retribuirse con la explotación de la obra. Entonces, cuando pagamos, estoy hablando de las autopistas de peaje, claro, o de las de peaje en la sombra. Cuando pagamos el peaje en la sombra, estamos retribuyendo a la concesionaria, que es una empresa, bueno, una empresa que da efecto por nuestras grandes constructoras para poder exportar. Lo mismo diríamos de la concesión de servicios. Entonces hay residencias de ancianos que están explotadas
mediante contratos de servicios y hay otras que están explotadas mediante contratos de concesión de servicio. Se realiza un servicio y se permite explotarlo económicamente, cobrar una tarifa, en definitiva, o la explotación de los suministros, perdón, del abastecimiento domiciliario de agua. Pues suelen ser concesiones, suelen articular con concesiones de servicio. ¿No? Hay matices que determinan después el estar sometido a una cosa u otra. Para que veáis otros matices que puede haber, que me instalen las ventanas, la carpintería metálica, ¿eso es obra o es servicio? ¿Eh? ¿Tú qué opinas? Servicio. Yo lo veo como obra, pero Es obra, pero porque lo dice un anexo. O sea, la norma dice obras son lo que sean obras y lo que diga el anexo 4 de la ley. Entonces, el anexo 4 de la ley dice que determinadas cosas son obras. Pintar son obras, no es un servicio. Las instalaciones eléctricas, como os he dicho, las carpinterías metálicas, cosas que están ahí en el borde, que uno podría pensar, ostras, no lo tengo claro. De hecho, tenemos también una figura que es la de los contratos mixtos, que son contratos que tienen participación de una cosa o de otra. Mira, nos ha llegado hace poco en un sector, en el tuyo, una empresa a nivel nacional de otra comunidad, que tenía era adjudicatorio de un concurso para hacer ferias o los stands de una determinada institución española en ferias internacionales. Y el propio pliego decía que el contrato era mixto y le daba un valor de 80% contrato de obra, 20% contrato de suministro. Y en función de eso se repartía el régimen jurídico. Porque está en el orden, en el supuesto, lo que es la arquitectura efímera, la de las ferias, que es obra, suministro o incluso servicio en un momento dado. Ahora hay un debate sobre los servicios en la nube para las administraciones públicas, que por ahora lo que están diciendo es que los servicios en la nube para las administraciones públicas, como su propio nombre indica, son suministros. Porque, pues, bueno, son ese tipo de administraciones. Y el administrativo especial, como os digo, nos sirve para aquellos que la gente no tiene muy claro lo que es. Por ejemplo, tenemos contratos administrativos especiales que en un ayuntamiento con el que nosotros trabajamos, el arrendamiento del aprovechamiento cinegético se considera un contrato administrativo especial. ¿Vale? A la izquierda de esta pantalla tenéis otra clasificación de los contratos, no por el objeto de la prestación, sino podríamos llamar funcional quizás. Están los contratos administrativos en sentido estricto, los contratos privados, porque al margen de todos estos contratos, la administración puede hacer contratos cuando no se someten a esta normativa, los de bases de datos, por ejemplo, están los contratos patrimoniales, cuando alquilan algo, incluso podría estar entre orden, las concesiones de maniales, que supongo, por ejemplo, que es la cesión del espacio para hacer un kiosco o para hacer un go-fit, que eso también se articula mediante una concesión de manial, un terreno público que se pone a disposición de terceros mediante un concurso para que después hagan lo que quieran. Entre la concesión de manial y la concesión de servicios también a veces tenemos unas fronteras muy difusas. El encargo a medios propios, ¿no? Para que sean los propios servicios los trabajadores de la administración que los hagan, pero eso está muy limitado, tiene que cumplir unos criterios muy específicos. Digamos que el principio de nuestra norma es que la administración no se provee a sí misma, sino que se provee fuera. ¿No? Los encargos a medios propios hay que justificar el ahorro para que se pueda realizar el encargo a medios propios, convenios y comidas de gestión, que es pedirle a otra entidad que lo haga, por ejemplo, los convenios que suelen tener las administraciones, los ayuntamientos con la Diputación para que le hagan la recaudación de todos los impuestos. ¿Vale? Ejecución de obras por la administración, que es algo parecido a lo de los medios propios. A medios propios son medios propios personificados, cuando se encargan cosas a Traxa. Bueno, lo de Traxa ahora va por encomiendas de gestión, pero a una empresa propia
de la administración. Y la ejecución de obras por la propia administración es con sus propios trabajadores, lo que os decía antes. Y después hay sectores específicos que tienen su propia regulación. Se llaman los sectores que me dio la cabeza, pero hay una legislación especial para la contratación en el sector del agua y de la electricidad que es muy parecida, pero tiene algunos matices. Bueno, contratos de obra. Es ejecutar una obra o lo que diga, he dicho el anexo 4 es el anexo 1, el anexo 4 es otro que tiene que ver con temas sociosanitarios. Bueno, esto es una prueba para mí. ¿Qué tendría que poner ahí dentro en el contrato de concesión de obras? Os lo he dicho antes. ¿En qué consiste? En ejecutar una obra, primer cuadradito, segundo cuadradito, en retribuirse por la explotación de esa obra. Tercer cuadradito, riesgo y ventura. Lo que marca uno de los aspectos característicos de estar en un contrato de carácter concesional es la transferencia total o radical, lo que antes llamábamos riesgo y ventura y ahora las nuevas normas llaman el riesgo operacional. Tú asumes el riesgo de que la obra que explotas no te genere la rentabilidad económica que tú esperas. No sé si os sonará la crisis, la quiebra de las radiales de Madrid, hace 8 o 9 años, me parece. Ahí las radiales estaban muy bien, se iba estupendamente por las radiales porque no iba nadie. Y como no iba nadie, pues pasó lo que pasó y es que dieron quiebra y ahí eso generó una serie de pleitos sobre si el Estado debía acudir al rescate de las concesionarias o no, si había algún tipo de responsabilidad. Empezaron haciendo un expediente que se llama el de reequilibrio económico-financiero. Nosotros esperábamos ganar esto, no ganamos esto, estamos por aquí, compénsenos usted, administración, porque estamos haciendo algo para usted, prestando un servicio, ¿no? Entonces ahí el debate es si te has metido aquí como contratista, has asumido el riesgo de lo que iba a pasar. Antes se usaba la denominación riesgo de ventura y después con las directivas y ahora con la ley se habla expresamente riesgo operacional. Te corresponde a ti practicar, realizar todas las acciones a las que estás comprometidos en función de lo que sabes. No quiere decir que no podamos hacer trabajar en estos supuestos en los que hay grandes tierras. Es un debate que hay ahora, lo habréis oído con la subida de los precios de los materiales y las dificultades que hay en la cadena de suministros, el riesgo de paralización de las obras. Existen mecanismos, pero no son fáciles. El año pasado, hace 2 años, se hablaba sobre cómo podemos repercutir las subidas del salario mínimo interprofesional, que también afectaba a muchos sectores, los más intensivos en mano de obra. Bueno, pues ahí no había manera humana porque la jurisprudencia decía que eso formaba parte del riesgo que se asumía. Ahora está por ver porque se están buscando soluciones. De hecho, Galicia acaba de aprobar una norma al respecto en relación con sus contratos. El gobierno dice que va a aprobar algo. Bueno, ya sé. Contrato de concesión de servicios, estaríamos en lo mismo. Se lleva a cabo un servicio, a veces se vincula la ejecución de una obra con la prestación de un servicio, se explota económicamente cobrando una tarifa, pues puede ser, por ejemplo, la explotación de un polideportivo. Podría estar en el contrato de obra, en función de si tú haces el polideportivo, te pones a explotar un polideportivo ya hecho. Y de nuevo, vuelves a asumir el riesgo operacional. El contrato de suministro, cuyo objeto es la adquisición, arrendamiento financiero, arrendamiento con o sin opción de compra de productos o bienes muebles de cualquier tipo, desde los colchones en los que hablábamos antes para residencias, instalaciones, lo que fuera, la propia comida. Nosotros eso lo hemos tenido con un cliente en un recurso en relación con un contrato del suministro de comida, de fruta, vehículos, cualquier tipo de bien es susceptible de ser suministrado y estaría bajo esta figura. Y los contratos de servicios, que son las prestaciones de hacer. Nosotros cuando trabajamos para ayuntamientos, pues lo hacemos a través de la figura del contrato de servicios, pero puede ser redacción de proyectos, limpieza, seguridad, taquillaje de una instalación,
realidad, bueno. Mixtos, ya os adelantaba antes, hablamos de esto cuando tienen participación de 2 clases. Y los SARA. SARA es un nombre muy bonito de chica, pero eso es el acrónimo de sujeto a regulación armonizada. Determinados tipos de contratos, por su valor especialmente alto, pues tienen que estar sometidos a un trámite, no sé si lo correcto es decir agravado, pero un trámite de publicidad más intenso. E incluso conlleva que se publique el anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea para que puedan participar pues todos los operadores que puedan ser interesados. Hombre, en el caso de obras, los límites, como veis, son enormes. Mayor a 5.350.000. Yo creo que eso el Ayuntamiento de Ciudad no hace obras que superen el millón, creo. Una administración autonómica probablemente sí. Los otros, en los contratos de suministro, los contratos de servicio, bueno, en determinadas circunstancias sí que puede darse que se supere esos límites, ¿vale? Pero bueno, la única especialidad es que tiene, por estar con esta regulación armonizada, regulación europea armonizada, es que tiene una publicación de unos plazos distintos. Se actualiza periódicamente, el año que viene pasamos a estos valores, ¿vale? Y como os decía antes, estas son otras figuras próximas a la contratación en sentido estricto, la contratación típica que antes hemos comentado. Sobre todo la concesión de material puede ser la que pida mayores dudas. Antes, cuando entraba en mi perfil dentro de la web, el contrato era de una concesión de manial en un municipio de Andalucía para ejecutar una residencia de ancianos. El ejecutar una residencia de ancianos, que estemos en el campo de una concesión de manial o en el campo de una concesión de servicio, una concesión de obra, está en función de si estamos cumpliendo con un servicio público de atención a la tercera edad o una explotación de un bien que es público, pero con una explotación eminentemente privada. Y era una concesión de manial porque lo que pretendían hacer era una residencia de lujo. No pretendían cumplir con una explotación de una residencia ordinaria conforme a la normativa que tenemos de asistencia social, ¿no? En cuyo caso nos estaríamos metiendo, como en casi todas las residencias que hay en esta provincia, en concesiones de servicio. Si hemos hablado de cuáles son los tipos de contrato, aquí tenemos cuáles son los procedimientos de adjudicación. ¿Veis a la izquierda que hay varios? Lo cierto es que a vosotros no os interesan, más que el abierto y el contrato menor. Y puede que el restringido. Los otros, yo creo que no los vais a ver nunca. Me la estoy jugando, ¿eh? Pero creo que no lo vais a ver nunca, ¿no? Quizá los sistemas dinámicos de adquisición para alguien que venda, que suministre, eso se usa a veces en suministros informáticos. Al final, antes de 2017, trabajábamos con procedimientos abiertos, con procedimientos negociados, donde el más habitual era el negociado sin publicidad, que solo había que pedir 3 ofertas, y un sistema de subasta puro y duro. Con la ley de 2017 desaparecen los procedimientos que permiten la adjudicación más digital, solo queda el contrato menor de una manera muy restringida, y aparecen otros nuevos, pero que en la práctica no se llevan a cabo. La Asociación para la Innovación, yo creo que ha habido 3 contratos desde el 2017. Está muy bien, pero como concepto, pero en la práctica no se lleva. Entonces, como os digo, de todos estos, el abierto y el menor. El procedimiento abierto es el concurso que se lleva a efecto conforme a las reglas que ahora veremos. Esas reglas establecen sobre todo unos criterios de adjudicación para obtener la oferta más ventajosa, que en principio sea la que tenga mejor relación calidad-precio. Hay algún otro concepto. Lo que sea la mejor relación calidad-precio es lo que se plasma en los criterios de adjudicación. El abierto, a su vez, se puede
podemos pensar que tiene otras 3 categorías: el abierto ordinario, podríamos decir abierto sin apellidos, el simplificado y el supersimplificado. ¿Qué distingue que la administración pueda usar uno o pueda usar otro? El valor estimado del contrato. En función del valor estimado del contrato podremos usar un sistema que llevará aparejado unos plazos de publicidad completamente distintas. En este cuadro tenéis cuáles son los plazos en el supuesto del contrato de obras. ¿Valor estimado por encima de 5.350.000? Pues es un abierto sometido a regulación armonizada, un contrato SARA. Eso nos lleva a una publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea. 20 días para la apertura de las proposiciones, y la publicidad se establece en el Diario Oficial, en la plataforma de contratación y en el perfil del contratante. La horquilla de 2 millones a 5 millones, pues el procedimiento es el abierto ordinario, con un plazo de 26 días, 20 días para apertura de proposiciones. ¿Que el valor estimado es inferior a 2 millones? La administración podría usar el abierto simplificado, lo cual no quiere decir que deba usar el abierto simplificado. Usar el abierto simplificado y el super simplificado afecta a los plazos y la publicidad, y afecta a algunas limitaciones en cuanto a los criterios de adjudicación en su valoración. Por eso digo lo del podría. Bueno, y el uso electrónico. Y lo mismo diríamos con el de valor estimado de menos de 80.000 euros, donde estaríamos en el súper simplificado. Un procedimiento muy corto, electrónico, 10 días hábiles, una oferta que en principio es casi como si fuera un sistema lo que se busca básicamente es un sistema de subasta, aunque puede haber otros criterios de valoración automática, ¿no? Y el cuadro paralelo tendríamos con los contratos de servicios y suministros. Varían el valor estimado del contrato de referencia, pueden variar algunos de los plazos, pero volvemos a estar en el concepto de simplificado y super simplificado no está en la ley. En la práctica los hemos denominado así porque sí que en el artículo de la ley distingue un supuesto y distingue otro, ¿vale? Pero digamos que todos los que trabajamos en el campo de contratación, pues digamos que esta terminología es la que ha hecho fortuna. Pero si abréis la ley de contratos del sector público del 17, la 917, y buscáis súper simplificado, eso no va a aparecer. Está simplemente regulado en el artículo. Bueno, y el contrato menor, este contrato hay un estigma, como si fuera la manifestación de toda la corrupción administrativa. A ver, no es para tanto. Algo hay, pero no es para tanto. Cuando teníamos era uno de los objetivos que planteaba la ley 17, intentar que mejorara la transparencia, la competitividad, la posibilidad de concurrencia. Entonces se pensaba que desde las administraciones se había realizado un uso excesivo del contrato menor, de manera que no había concurrencia suficiente. ¿Qué se hizo? Se bajaron los límites máximos de los supuestos en los que se permitía hacer el contrato menor. Servicios y suministros eran 18.000 euros, en obras eran 60, si no recuerdo mal, ya va pasando el tiempo y no lo recuerdo, me parece que eran 60. Y se hizo un especial esfuerzo en que el contrato menor, en que no se abusara de hecho, lo que se estableció al principio, durante el primer año de vigencia de la ley, era que uno no podía acumular contratos menores dentro de un año que superaran esos límites de los 40.000 y los 15.000. Se dieron cuenta de que eso igual era pasarse y producía más discordancias y era muy poco operativo. Es que en España hay muchos municipios y hay muchos municipios pequeños que tienen sus problemas y no tienen capacidad para licitar con soltura, y entonces esa limitación dentro del año acabó desapareciendo, pues yo creo que en el año siguiente fue cuando se hizo la modificación normativa. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que hay una serie de limitaciones. El contrato menor no puede prorrogarse a lo largo del tiempo, ni puede haber prórrogas del mismo ni reiterarse.
Entonces, pues, bueno, me voy a poner a mí mismo como ejemplo. Si yo entro para trabajar como abogado de un ayuntamiento con un contrato menor, un municipio pequeño, 10.000 euros al año. Contrato menor, durante un año. Si no el mejor despacho de la provincia, los más guapos. Así que os contratamos. Vale, pero termina el año, no me pueden volver a hacer un contrato menor. O hacen un contrato menor con otro, o sacan un procedimiento abierto, competitivo, en el cual ya pues, veremos quién gana. ¿Vale? Esa es la situación del contrato menor con relación a servicios recurrentes. Evidentemente una obra se agota en sí misma. Se hace una obra y ya está. Pero cuando son servicios de tracto sucesivo, ¿no? o recurrentes, que tampoco hace falta que sea, porque, y me vuelvo a poner como ejemplo, pero puede pasar para otros muchos servicios. Si a mí no me contratan para un año, pero me van contratando todos y cada uno de los pleitos que tiene el ayuntamiento, entonces resulta que el ayuntamiento tiene una necesidad recurrente. Entonces, si me hacen esos encargos puntuales por cada pleito, a lo mejor estamos haciendo lo que se llama un fraccionamiento irregular del contrato, evitando que haya un procedimiento concurrencial y competitivo de contratación. ¿Vale? Eso es lo bueno que tiene el contrato menor, pues su agilidad, resuelve estas necesidades en estos valores que hemos dicho. No necesita nada, aunque en las bases de ejecución de los presupuestos de los ayuntamientos se suele pedir que se pidan 3 presupuestos para poder contratar. Hubo un informe de una entidad que se llama la IRESCON, la Oficina Independiente de Reguladores de Regulación de la Contratación del Sector Público, de Regulación y Supervisión de la Contratación, he dicho bien, que consideraba que tenía que haber 3 presupuestos siempre. Bueno, hay otros que dicen que no. En muchas ocasiones sí que se piden los 3 presupuestos, no siempre. Tiene que haber un mínimo expediente. O sea, lo que no se admite, lo que se hace mucho, pero no se admite es, te contrato verbalmente y pásame la factura. Si ahí haces un decreto en el que te adjudico, te encargo hacer algo, ya lo haces y después me pasas la factura. De verdad que muchas veces la dinámica del municipio pequeño nos lleva a actuar de esa manera. No hay publicidad, no hay concurrencia. Bueno, ahí están las 3 ofertas de la Videscon. De hecho, hay un debate sobre si yo pido a una administración que me llame, ¿me tiene que llamar o no me tiene que llamar? Pues precisamente ahora lo están resolviendo en sentido contrario. Yo creo que está mal. Pero dicen que como es un contrato menor y es pura agilidad pura agilidad, pura rapidez, yo no te tendría que llamar aunque tú me pidas que te llame. Yo ahí creo que si yo pido que me llamen, sí que me tendrían que llamar, pero por ahora las resoluciones van en otro sentido. ¿Vale? Bueno, es que claro, contrato menor se puede... es un mecanismo de trabajo muy ágil para todos nosotros. Los pagos, el anticipo de caja fijo que se llaman, los pagos de menos de 5.000 euros pueden ser agilísimos, pero tienen su limitación, que insisto es la de el límite de un año, la imposibilidad de que pueda ser prorrogado y que no puede usarse como herramienta para fraccionar los contratos. Bueno, ¿cómo participamos en una licitación? Lo hemos avanzado antes, ¿no? Nos fijamos en el perfil del contratante, de la administración en cuestión, donde vamos a tener todos los datos fundamentales, número de expediente, cuál es el órgano de contratación, para qué nos contratan, el tipo del contrato, el código CPV. Nos llama la atención sobre el código CPV. En inglés es Common Procurement Vocabulary. Sabéis que para hablar bien en inglés hay que intentar parecerse a los morancos. Y entonces así parece. Es el vocabulario común de contratación que viene de las directivas europeas. Entonces, a cada tipo de contrato se le asigna un código y las primeras letras de ese código tienen interés para nosotros cuando nos piden experiencia en relación con ese contrato. Porque la justificación de la experiencia se hará en función de contratos anteriores donde coincidan
no el código completo, porque el código se puede desgranar en muchos números, pero los tres primeros, en principio las tres primeras cifras del CPV. ¿Vale? Bueno, todos estos datos están en el anuncio. En el perfil de contratante, como habéis visto antes, se va colgando, debería colgarse en tiempo real, pero al final no lo hacen en tiempo real, cada uno de los documentos que durante la vía de contratación, durante la vía o durante el trámite de contratación se van generando, la apertura de sobres, las actas de las mesas de contratación, etcétera. Y bueno, lo más importante que tenemos son los pliegos. Los pliegos, así se dice siempre en la jurisprudencia, son la ley del contrato. De hecho, los pliegos a veces dicen barbaridades, incluso a veces dicen cosas que van en contra de la ley. Pero si tú entras en la contratación, te has sometido a los pliegos. Entonces después no podrás decir, es que el pliego dice algo que es ilegal, porque te has sometido al mismo por participar en el concurso. Otra cosa es que lo hagas al revés, que primero metas el recurso y después participes. Pero si primero participas y después metes el concurso diciendo que los pliegos están mal, la respuesta es... Ya había Es que, visto es la que- regla. es que te has- es que entraste a jugar, ¿vale? Entonces, pero sí que se puede hacer a la inversa. Que hubo una época en la que en realidad no podías ni participar, pero eso ya ha quedado claro que lo que sí que puedes hacer es, pues, presento el recurso sobre lo que creo que está mal, y después participo. Que no me dan la razón en la impugnación que hago con respecto a los pliegos, pero bueno, pues a lo mejor gano, o no, a lo mejor no. Hay dos tipos de pliegos, cada contratación. Tenemos por un lado el pliego de cláusulas administrativas particulares y por otro lado el pliego de cláusulas técnicas. El de técnicas, avanzo lo que viene en la siguiente, describe qué es lo que hay que hacer, cuál es la prestación, es el contenido, o sea, el objeto del contrato detallado, cuáles son de verdad nuestras obligaciones. A veces la gente no lo lee, por cierto. Os llamo la atención a que leáis el pliego de técnicas. Vemos un contrato, tenemos muy pocos días para preparar una oferta, nos lanzamos a ver cuáles son los criterios de adjudicación, a ver cómo ganamos. Y después dices, ostras, lo que he ganado. Entonces, hacer la oferta tiene mucho que ver con analizar cuáles son las obligaciones del pliego de técnicas. El de cláusulas administrativas generales, lo que tiene es toda la regulación del proceso de licitación y después tiene toda la regulación de la vía del contrato. Cómo cobro, cuándo cobro, qué pasa si ejecuto mal, cuándo se acaba el contrato, etcétera, ¿no? Como veis ahí, al principio tenemos los criterios de solvencia de adjudicación del contrato y de solvencia si puede entrar en el partido, y de adjudicación los requisitos para ganarlo. Otras condiciones sociales, laborales y ambientales dentro de la ejecución del contrato, que es algo a lo que con la nueva normativa se presta mucha atención. Una serie de pactos y condiciones que se puedan establecer complementarios a la propiedad naturaleza del contrato, si el contrato se puede ceder, que eso está regulado en la ley, pero se puede limitar en los pliegos, obligaciones de carácter salarial y otro tipo de obligaciones, como las relativas al cumplimiento de la normativa de protección de datos o las penalidades por los distintos incumplimientos, retrasos, etc. ¿Vale? En esta parte inicial, cuando queremos competir, pues lo que nos interesa son los criterios de solvencia y los criterios de adjudicación. Cuando el contrato está en marcha, pues el resto. Con obligaciones, pues como cobro, que no es lo mismo cobrar mensualmente que cobrar trimestralmente que cobrar cuando se ha terminado la obra. No sé, son cuestiones relevantes. No es lo mismo que tengas una penalización por retraso de 0,60 euros por cada 1.000 euros por día de retraso a que sea de 60 euros por cada 1.000 euros por día de retraso. No tiene nada que ver. ¿Vale? Bueno, y el de técnicas, como os he dicho antes, pues ya es la definición de lo que se hace. Cada uno de los contratos tiene sus matices. La primera parte que vemos es la capacidad. Puedo contratar. Hablo de la capacidad y lo distingo de la solvencia. La solvencia es, a ver si se me ocurre un sinónimo de solvencia.
solo se me ocurre capacidad y no es lo Claro. mismo que capacidad. Pero con la solvencia hablamos de si tenemos un bagaje suficiente, tanto de experiencia Las como... espaldas que tienes. Sí, son las espaldas económicas por un lado y después la propia experiencia para llevar a efecto un trabajo como el que se encarga. La capacidad tiene que ver con si estoy habilitado jurídicamente para poder contratar con la administración. Y os pongo un ejemplo básico. Talleres González, comunidad de bienes, no puede contratar con la administración, porque las comunidades de bienes no pueden contratar con la administración. No tienen una habilitación, pero tú y yo vamos a montar una empresa porque tenemos una idea y vamos hoy a notaría y no podemos contratar con la administración porque no estamos inscritos en el registro mercantil. Entonces esas son las cuestiones con respecto a la capacidad que parece que dices, hombre, ¿a quién se le ocurre contratar si la empresa no está montada? Hay gente a la que se le ocurre contratar si la empresa no está montada y después hay pleitos en relación con eso. Y después tenemos una especialidad que es la de las uniones de empresarios, la de las UTEs, la Unión Temporal de Empresas, que es casi el único supuesto en el que una entidad en formación puede entrar en un procedimiento, que uno cuando se organiza una UTE, lo que dice es, tenemos voluntad de formalizar una UTE si ganamos. Y después, si ganamos, tenemos que formalizar la UTE muy rápido para poder firmar el contrato. Las UTEs no tienen personalidad jurídica en sí mismas, son un ente sin personalidad jurídica. Es la especialidad que hay. Pero bueno, es una figura que se usa con mucha frecuencia porque lo que permite es complementar, sobre todo, la solvencia de las dos entidades para poder cumplir con los criterios de solvencia o también para competir mejor en los criterios de adjudicación. Por eso se organizan las UTEs. Bueno, las prohibiciones de contratar, pero no vamos a entrar con ello, pero si a uno le echan de un ayuntamiento, si hay una resolución de un contrato por incumplimiento del contratista, se puede poner en marcha un expediente de prohibición de contratar y durante un tiempo no podría contratar con ese ayuntamiento. Puede ser el derivado también de una condena por parte de una condena penal, puede ser la prohibición de contratación. Hay distintos supuestos que dan pie a no poder contratar. Si yo fuera hermano de alguna de las alcaldesas de Ciudad Real, no podría contratar. Ciudad Real, por ejemplo. Son distintos supuestos que hay de prohibición de contratar. Después tenemos los de solvencia. Solvencia, eso ya es más habitual que tengamos que sea nuestra pelea, ¿no? Pues claro, la solvencia también es lo que da pie muchas veces a las primeras impugnaciones contra los pliegos. Yo he impugnado pliegos porque después de muchísimos años trabajando para administraciones públicas todavía me encuentro con pliegos en los que yo no cumplo los criterios de solvencia. Entonces dices, algo de raro. Si yo no puedo entrar para ser abogado de un ayuntamiento después de tantos años, algo raro. Pero lo mismo podríamos decir de eso, de cualquier otro servicio. Si el criterio de solvencia es desorbitado con respecto al tipo de contrato que es, al valor del contrato, si supone una restricción completamente injustificada a la posibilidad de concurrir a este procedimiento, pues en ese caso puede ser objeto de impugnación por las vías que hay. Solvencia. Hablamos de la solvencia económica y de la solvencia técnica. La económica, como decía Alicia, es a ver cómo demostramos que tenemos espaldas para llevar a cabo una obra. Pues albañiles Pepe, individuo, además, no voy a decir ese individuo que factura al año 80.000 euros, quizás no tenga solvencia económica para hacer el tramo de la A43 desde Puerto Llano hasta Almodóvar. No me voy a ir más allá. Porque claro, es una obra que serán, yo qué sé, 40 millones, 50 millones de euros. Entonces, tiene que haber una relación entre
capacidad económica que se manifiesta sobre todo con el volumen de negocios. Hay varios criterios en la ley. El principal sería el volumen de negocios y aquello que pretendes afrontar. Hay distintos medios para afrontar la solvencia. En el caso de los contratos de obras está la figura de la clasificación, que es un procedimiento específico en el que en función de volumen de negocios y distintas y el cruce con distintos medios materiales de los que se dispone te permite estar encuadrado en un grupo de clasificación y estando encuadrado en un grupo de clasificación, lo cual costará en el ROLECE del que hablábamos antes, pues no tienes mucho más que acreditar mientras subsista y de ese modo en este tipo de contratos se tiene esa facilidad de tramitación, ¿vale? Vemos la solvencia económica, como os decía antes, principalmente el volumen anual de negocios, con ese criterio del 1,5 con respecto al valor estimado del contrato. Los profesionales en ocasiones se puede sustituir la exigencia por el seguro de responsabilidad civil y existen otros medios. Esto hay un listado en la ley, el pliego elige cuál es el medio que... Y después tenemos la solvencia técnica, en el que ya pues cada uno de los tipos de contratos, la norma establece cuáles son los criterios de solvencia que se pueden exigir. El de obras, pues aquí tenéis el listado, después el pliego, como os digo, puede elegir o matizar. Suministros tienen su listado, servicios tienen su listado, etc. Primero se dice cuáles son los criterios y después se dice cuáles son los medios para poder acreditarlo. Certificados de buena ejecución, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. Como os dije, esto es muy bonito, pero vamos a seguir con ello. Que sepáis que se pueden pedir certificados relacionados con la calidad, cumplimiento de las normas ISO, también cumplimiento de normas ambientales. Y después teníamos los criterios de adjudicación. Con lo cual ya entramos en la fase final. Criterios de adjudicación. Las reglas que marcan cómo se gana el partido. Y que nos llevan a elegir cuál es lo que se llama la oferta económicamente más ventajosa. Principalmente el criterio que se usa, o el criterio matriz del que nacen los otros criterios, son los de la relación, obtener la mejor relación calidad-precio. También se habla del criterio coste-eficacia en relación con determinados suministros. Eso se piensa, por ejemplo, en el suministro de vehículos, donde además se incorpora algún parámetro como el ciclo de vida de ese producto, pero digo suministro de vehículos, suministros de luminarias, bueno, muy variados. El ciclo de vida del producto nos lleva a pensar en lo que consume, en lo que cuesta retirarlo y lo que cuesta meterlo en el propio ciclo de propio ciclo de reciclaje. Entonces, tened en cuenta que eso es lo que sucede con este tipo de bienes. Por eso ahí cambia un poco ese parámetro calidad-precio por el de coste-eficacia. Los criterios de adjudicación estarán en el pliego de condiciones de cláusulas administrativas, como os he dicho antes. En el expediente deberá estar justificado porque se eligen esos criterios de adjudicación y no otros, y por qué se valoran en una cantidad y no en otra. Deben estar vinculados al objeto del contrato. No se admite criterios de adjudicación que se alejen, y los hay. O sea, por ejemplo, un criterio de adjudicación que consista en pagar a los trabajadores o que consista en pagar más a los trabajadores o hacer incrementos por encima del convenio. Está muy bien, un ayuntamiento puede decir, yo hago eso porque además los criterios sociales de la contratación pública, bla, 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 bla. Pero eso está completamente desvinculado del objeto del contrato. No tiene nada que ver con la prestación que se encarga, con que se haga mejor o que se haga peor. Por tanto, ese tipo de criterio sería impugnable, y de hecho se ha dado y ha habido impugnaciones con respecto a ese tipo de criterios y se han anulado los pliegos. Entonces, hay un campo muy abierto para poder establecer cuáles son los criterios de adjudicación, pero no nos podemos salir de estos márgenes, ¿no? Relacionados con el objeto del contrato. Y casi todo en la contratación pública
hablamos de los criterios de adjudicación, podemos hablar de las mejoras. Hay otra figura que son las condiciones especiales de ejecución, que se obligan a meter una serie de condiciones y hay un listado, cláusula abierta muy grande, que tienen que ver con estos fines medioambientales, sociales, pero tienen que estar vinculadas al objeto del contrato. Si está desvinculado, es una forma de atacar un pliego. No, pero, Dime. y, por ejemplo, en algunos pliegos pone que tienes trabajadores con discapacidad. Pero si la empresa es menos de 50 empleados, la normativa no te obliga. Entonces, Si ahí te en están ese exigiendo a caso, tener trabajadores con discapacidad, pero es que te pone como la ley tal. Pero claro, si yo no entro en esa ley porque es menos de 50 trabajadores, claro, si te lo están exigiendo, la exigencia es improcedente. Otra cosa es que sí que subsista como criterio de desempate. ya. Sí, Que no, son- pero en algunos pliegos Pero te si hay, especifica el criterio de desempate y en otros claro, directamente. a ver, si te lo ponen como una exigencia o como un criterio, perdón, si se pone como un criterio de adjudicación, estaría mal planteado en relación con aquellos que no tienen la obligación de tener de tener ese tipo de trabajadores. Otra cosa es que sí que te digan, porque además viene del cruce de las dos normas, la de protección de discapacitados, la propia norma de contratación, que si tú eres una empresa de más de 50 trabajadores, para contratar tienes que acreditar que estás cumpliendo con el 2% de trabajadores que tienes que tener además. Pero es completamente distinto a que usted tiene que tener trabajadores discapacitados sí o sí. No. ¿Vale? Bueno, seguimos. Evaluación de condiciones. Y como... Sí, vamos a concluir nos quedan 3-4 minutos para concluir, porque después hay un apartado de posibles problemas que puede haber en la contratación, pero bueno, yo solo resumiría en que nos llaméis y ya está. Y ya está. Los criterios de adjudicación, bueno, como veis en el anterior, esto es una forma de clasificarlos, que es nuestra, no es que como tal venga la ley, económicos o cualitativos. Los económicos son los del precio, los de la rentabilidad vinculada con el ciclo de la vida, y los cualitativos en función de cómo se ejecute la prestación. Y lo que importa por su forma de valorarlos, cómo van a aparecer en el pliego, no son sometidos a juicios de valor, el caso habitual de una memoria sobre cómo se va a prestar el servicio, y otros se valoran mediante cifras o porcentajes que se establecen de carácter automático, donde quizás el más característico sea el precio, en el que en función de unas determinadas bajadas pues se le da una puntuación. Pero también podemos hablar del tiempo, ya sea el tiempo para ejecutar una obra, el tiempo para servir un producto, etc. En determinadas circunstancias, pues mira, antes os hablaba del concurso del Ayuntamiento de Ciudad Real, el número de sentencias, cada sentencia que se aportara tenía una puntuación, por ejemplo, en nuestro caso. Y así, cada uno de los casos lleva la determinación de uno de esos criterios. Estos serían los de valoración automática. Hay algunas especialidades en la norma que nos indican supuestos concretos, cualitativo, la calidad, la organización y experiencia del personal, en la medida en que no se haya exigido como criterio de solvencia. Eso tenerlo en cuenta también. Los criterios no pueden estar en los dos sitios a la vez. Lo que es criterio de solvencia no puede ser criterio de adjudicación. Y lo que es criterio de adjudicación no puede ser criterio de solvencia dentro de un pliego. Si la administración opta por una cosa, no puede optar por la otra. Del mismo modo, nosotros cometeremos un error si cuando preparamos una licitación metemos en un sobre algo que debería estar en otro sobre. O sea, si metemos en el sobre A información sobre unos criterios que puedan ser de solvencia y que después tienen que ser valorados. No pueden estar en los sitios. Hay que tener cuidado porque en ocasiones los pliegos son muy puñeteros, probablemente porque estén mal redactados. Si te piden, a mí me ha sucedido en algunos supuestos, su experiencia en planeamiento urbanístico, en haber intervenido en la redacción de 3 planes urbanísticos como criterio de adjudicación.
Como criterio de solvencia, cada plan urbanístico en el que usted haya intervenido por encima de los mínimos que se establecen como criterio de solvencia. Claro. Tú tienes que contar en el sobre A los 3 que te cubren la solvencia y en el otro sobre indicar el resto de los planes que te dan puntos. No puedes meter todo tu listado en el sobre A, como hayas metido todo tu listado en el sobre A, y hay gente que mete todo su listado en el sobre A, no lo digo porque sea un tema teórico, estás excluido. O si no estás excluido, al menos no te puedo contabilizar lo que has dicho aquí. ¿Por qué? Porque se supone que la apertura de los sobres, los que se evalúan, no puede estar contaminado por nada. De hecho, a la hora de abrir los sobres, lo primero que se abre es el sobre que tiene que ver con los criterios sometidos a juicio de valor. Porque si lo hiciéramos al revés, oye, que ya hemos visto quién va más barato, pues vamos a valorar bien a el que va más barato porque queremos que sea el más barato, o vamos a valorar bien a Pepe, que no es el más barato, pero si le damos más puntos en lo que está sometido a juicio de valor, equilibra y gana. Entonces, lo que establece la norma claramente es que primero se abre y se valora. No solo se abre y se realiza la valoración de lo que esté sometido a juicio de valor. ¿Vale? Y bueno, en las siguientes diapositivas, en las cuales no vamos a hablar, os mostramos cómo se actúa, cuáles son los distintos criterios y supuestos en los que puede haber más de un criterio de adjudicación y cómo se actúa con respecto a ellos, ¿no? Puede haber propuestas de mejoras, aunque con la ley del 2017 se limitaron mucho la efectividad de las mejoras. A un porcentaje mucho más bajo de la contratación, de la puntuación total. En la legislación, o sea, antes de que estuviera en vigor esta normativa, sobre todo en los contratos de obras, a veces las mejoras eran una cantidad brutal de la puntuación y de hecho las mejoras muchas veces cumplían eso de que estaban desvinculadas del objeto del contrato. Para hacer una obra en un parque te tenías que comprometer y si además como mejora arreglar el campo de fútbol. Barbaridades tremendas. Eso en contratos de obras va desapareciendo. En cambio los de servicios, no sé si José Manuel todavía nos aguanta, en los temas de horas a mayores en los servicios de limpieza y cosas así, por ahí siguen forzando mucho con las mejoras, aunque hay muchos pronunciamientos jurisprudenciales en contra de eso. ¿Vale? Bueno, aquí estarían cómo se ponderan los criterios de valoración que, como os he dicho antes, en función del tipo de procedimiento hay una exigencia u otra a la hora de cuáles son los máximos y mínimos con los que puede jugar la administración. Y finalmente, bueno, el tema de los criterios de desempate de los que antes hemos hablado. La ley establece cuáles son los criterios de desempate si el pliego no establece ninguno. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, menor porcentaje de contratos temporales. ¿No? Es uno tras otro. Si se empata en uno, pasas al siguiente y demás. Vosotros diréis, menuda chorrada, nunca va a haber criterios de desempate. Yo he perdido un contrato hace un mes y medio por un criterio de desempate. Habían cambiado esto porque los estableció el pliego de contratación, pero más eran los mismos pero cambiados. He perdido otro por 3 céntimos también. Pero bueno, es culpa nuestra que teníamos que haber redondeado hacia abajo en vez de hacia arriba. Pero bueno, ocasionalmente se pueden dar, ¿no? En esta situación. Además, hay pliegos en los que los criterios de adjudicación, los automáticos, permiten fácilmente que todo el mundo vaya a máximos. Entonces, si todo el mundo va a máximos, no hay criterio de valoración específico, pues estás condenado a ir a criterios de adjudicación. Otra cosa sea que a lo mejor el pliego de por sí es irregular. ¿Vale? Bueno, esto es, como veis, lo hemos hecho más largo de lo que yo pensaba, resumiendo mucho. El apartado que viene después, en el PowerPoint que os enviamos, habla de problemas en el mundo de la contratación. Lo que sí que os quiero transmitir es que muchas veces hemos tenido miedo, o los empresarios y sobre todo los más jóvenes, tienen miedo a lanzarse al mundo de la contratación pública. Entonces, es un chiringuito para 4, fuera. No os digo yo que en ocasiones no esté dado.
pero la oportunidad está ahí. Y además la oportunidad de defenderse, si vemos algo irregular, también está ahí y es mucho más sencilla gracias a... Entró con la ley del 11, pero sobre todo con la ley del 17, de lo que era antes. Hay una serie de contratos, o a partir de un límite de determinados valores, con respecto a los cuales podemos acudir a unas figuras que son los tribunales administrativos de recursos contractuales para defendernos si vemos que el pliego está mal, si nos excluyen irregularmente de un contrato, si hay una valoración errónea. No hace falta ir a los tribunales, con lo cual se miran los costes, porque estos tribunales, el Tribunal Central, que en el caso de Castilla-La Mancha hay un convenio con el Central, los autonómicos, Andalucía tiene el suyo, etcétera. Incluso hay diputaciones, hay hasta ayuntamientos que tienen el suyo, resuelven muy rápido. Resuelven en 2 o 3 meses. De hecho, que hay una medida cautelar cuando se impugna la adjudicación de un contrato, se suspende la tramitación del contrato, no se puede formalizar. Así que hay que resolver rápido. Y las medias son entre 2 y 4 meses para la resolución. Y no es para todo tipo de contratos. Los contratos de suministros y de servicios es contratos de valor superior a 200.000 euros en obras. 100.000 servicios suministros. Sí, perdón, obras 100. y concesiones 3 millones. Obras y concesiones es mayor. Para los de obras es más complicado, pero para los demás, para servicios y suministros con los 100.000 euros de referencia como valor estimado, bueno, pues es algo que a uno le permite defenderse. Otra cosa sería ir a tribunales, porque toda la parte porque todo el trámite de contratación encontramos algo que está mal. Yo he ido alguna vez, en varias ocasiones, en defensa de clientes, pero eso es verdad que te metes en un tribunal, no vas a tener sentencia hasta dentro de 2 años y medio. Ya. Si ganas la sentencia, pues a lo mejor consigues el beneficio industrial, porque el contrato ya está ejecutado. Pero esa figura del Tribunal Especial de Recursos Contractuales, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, da mucho juego por esos valores, ¿no? Ya después, una vez estáis tratados con la administración, la vida del contrato da pie a muchos problemas. Hay que saber también cómo gestionar la vida del contrato. Probablemente en el contrato de obra sea la más complicada, porque, bueno, no sé si decir la más complicada, es la que está más regulada. Cómo se cumple con el contrato de obras, tanto en la propia ley como en el reglamento de obras. De hecho, es la que da pie a todas las figuras de contratación o a la forma de ejecutar las obras también en el mundo privado. En el Código Civil no existe el concepto de certificación de obra. El concepto de certificación de obra viene en la legislación de contratos y ahí pasa al mundo civil. Los impagos por parte de la administración, reclamando los impagos, sabéis que se le aplica la ley de morosidad a la administración, igual que en la relación con los particulares. O sea, eso nos lleva a la indemnización por los costes de cobro, que por cierto ha dicho el Tribunal Supremo este año, que son 40 euros por factura, no 40 euros por reclamación, son 40 euros por factura, para disfrute de las eléctricas. Más el 8% creo que estamos ahora con el interés de demora. Podemos tener problemas en la ejecución, sobrecostes en la ejecución, que ese es un problema que hay ahora, como os he dicho, de ejecutar, penalidades, resoluciones contractuales porque la administración nos abandona, resoluciones contractuales porque nosotros no cumplimos con la administración o la administración piensa que no cumplimos con nosotros. Bueno, eso forma parte, como os digo, de la vida del contrato. Y nada, este ha sido mi intento de hacer un bienvenidos al maravilloso mundo de la contratación. Con cámara y a ver si hay preguntas. Deja de compartir pantalla. Dejo de compartir pantalla. Bueno, cualquier pregunta será bienvenida y si no hay preguntas nos pondremos a comer pastitas. Sí. Pero no quiere decir que no preguntéis si estáis ahí y los que estáis aquí, cualquier... Sí, yo tengo una duda. Sí. Estando inscritos ya en el Roles, ¿ya en alguna comunidad autónoma te puedes decir que se registren licitadores de la comunidad? En principio no. Además,
como en roles se ven las comunidades autónomas en las que se está regulada, ahí hay comunidades que no están. Entonces, esa era mi duda. En principio, por ahora no. Pensaba- Lo que venía de... Claro. Nosotros, fíjate, cuando nosotros lo tramitamos para el despacho, lo hicimos con el de Castilla-La Mancha. Y de Castilla-La Mancha volcó al nacional. ¿Vale? No sé si derivado de la sentencia del Constitucional irán más allá algunas de las comunidades autónomas. Porque la sentencia constitucional pues, tampoco se cargó tantos artículos de la ley de contratos. Media docena. Pero que que os comentaba antes era el más, a lo mejor el que más afectaba a la operativa, a la comodidad que teníamos todos de operar. Pero bueno, no creo que haya cambios. ¿Vale? Bueno, los de allí están apagados. Es lo que hago yo en mi máster cuando no quiero que miren, que no estoy mirando. Bueno. No, también es verdad que como habíamos Por nuestra puesto eso- parte, el equipo que hemos participado de Nexter, agradecidos por la exposición. Ha sido fantástica como siempre, os digo, y extraeremos conclusiones positivas. Os agradecemos también a AGE esta formación que yo creo que es interesante explorarla. Muchas gracias. Nadie, José Manuel. No le hagáis caso a José Manuel porque es amigo, por eso dice estas cosas. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar buena cuenta del desayuno. Buenos días, buenos días. Buenos días, perdón. Venga, adiós. Espera, no, hazla en abierto. No, hazla, porque hazla en así- abierto. No, una pregunta respecto al tema de las garantías, cuestión de las obras, aunque ya casi conozco la respuesta, pero normalmente en las obras tiene un año de garantía. Sí. Pero muchas veces en uno de los conceptos para las publicaciones, la ampliación de la propia garantía. Mm. Mi pregunta es si ese precio de garantía, la devolución, a ver qué pasa, está condicionada a ese tiempo de ampliación o solamente al año de garantía. Al pliego. Claro, si el pliego, Si ya claro, si empleo 2 años más o 3 años, está la garantía y la retención de esa garantía, entiendo que está a esos 3 años. Mm. Hay algo en el chat, mira, pues, Pero alguna pregunta. O son sea, agradecimientos. vale. Bueno, ahora sí que cortamos. Un saludo a todos. Bueno, muchas gracias a los que quedáis. Gracias, Rodrigo y compañía. Muchas gracias.